Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. Que digo yo, señora Montero, que todo eso se lo podría haber pedido al Partido Popular cuando le dieron la abstención a Rajoy. Mire, usted y yo hemos tenido debates buenos, yo creo, y sabe, porque lo hemos debatido ya en comisión, que defendemos que estos presupuestos ponen en marcha una política fiscal basada en un aumento inercial de ingresos y en medidas fiscales regresivas y perjudiciales que ni apuntala el crecimiento, ni mejora la redistribución de la renta y la riqueza, ni modifica el actual modelo productivo. Se trata de los primeros presupuestos presentados por una comunidad autónoma este año de forma irresponsable ante la incertidumbre que atraviesa el país. Se presentan, ya se lo he dicho, con una actitud electoralista, triunfalista y como instrumento político de la estabilidad de la presidenta de Andalucía y no de Andalucía. Los presupuestos traen un conjunto de prioridades programáticas que se centran en lo social cada vez menos. En proporción, perdemos 1,4 euros de cada 100 en gasto social. Con unas políticas cada vez más escoradas a la derecha, pero que no se note. Por eso, en la presentación de los presupuestos tuvieron que decir «son socialdemócratas» y la consejera apostilló «lo son». Pues no, y más tarde explicaré por qué. Dada su gran importancia, el proyecto de ley de presupuestos de Andalucía debería ser producto de un diálogo entre el Gobierno, las fuerzas del Parlamento y la sociedad civil. En este sentido, a principios del Gobierno, el Grupo Podemos Andalucía ofreció una reunión al Gobierno para hablar del presupuesto de 2018 y la propia consejera corrió a decir «están ultimados, están cerrados con el Grupo Ciudadanos». Dicen que han traído las cuentas porque ya estaban listas y saben lo que nosotros le decimos, que esas cuentas están a medio hacer, que esas cuentas han sido cerradas con candado para dar estabilidad a Susana Díaz. No vaya a ser que se contaminen de quienes han apoyado, de quienes han trabajado las leyes más progresistas de este Parlamento. LGTBI, Memoria Democrática, Senderos Públicos y su socio se ha abstenido ante los avances legislativos de cambio social de memoria y contra la LGTBI-fobia. En la bifurcación progreso-continuismo, ustedes han elegido el continuismo con un regustillo neoliberal que deja ese mal sabor de boca característico del mal despertar en Andalucía, negándose al trámite de leyes, de procedimientos de emergencia ciudadana, de atención temprana, de oficinas de prevención y lucha contra el fraude, de emergencia habitacional y pobreza energética, de cuentas abiertas. Y en aras de la estabilidad, traen ustedes las cuentas autonómicas, las primeras de España, con el apoyo incondicional de Ciudadanos que se convierte en cómplice del inmovilismo prosusanista. Ya somos los primeros, pero es que ustedes están en la meta y la carrera no ha empezado todavía. Celebran los presupuestos de la cerrazón, la falta de diálogo y de participación. Celebran su blindaje político e institucional en perjuicio de Andalucía. No quieren saber nada de nosotros, ha quedado muy claro, pero su gestión de la crisis le ha costado ya 850.000 votos en Andalucía y 15 puntos en votos respecto al censo. Veremos a ver cuántos van a perder en la próxima legislatura. Eso mismo me decía su portavoz. Sigan así, despreciando la voluntad de la Andalucía progresista, porque parece que es lo que quieren. Están cubriendo de éxito al Partido Popular vía Ciudadanos, porque el Partido Popular no podría implementar mejor sus políticas en Andalucía de lo que ya están haciendo ustedes. Yo creo, señorías, que ustedes han dicho más vale presupuesto en mano que Ciudadanos volando. Sin duda, el suyo, beneficio político. ¿Pero por qué tanta prisa? ¿Por qué se incumplen hasta los plazos de la Cámara Parlamentaria? El calendario aprobado incumple las normas que regulan la tramitación del presupuesto. La presentación de la enmienda a la totalidad se tendría que haber hecho el 28 de octubre y para la presentación de enmiendas parciales dejan 10 días en lugar de 15. Esas prisas y los incumplimientos apostillan su permanente falta de voluntad de diálogo. El uso de la mayoría de rodillo de PSOE y de Ciudadanos va a hacer los presupuestos inaccesibles a mejoras y modificaciones propuestas por Podemos Andalucía desde su presentación y en toda su tramitación. Porque Ciudadanos es cómplice de la falta de escucha, hace de oposición en el fondo del control al Gobierno. A la prisa se le une la falta de transparencia que acompaña las cuentas todos los años. Lo vemos año tras año. Siguen sin atender a la demanda de los distintos grupos parlamentarios sobre la información relativa a personal y a la ejecución y remisión de información relativa a sanidad, educación, sistema de atención social, a la Comisión de Hacienda y Administración Pública de nuestro Parlamento. Volvemos a desconocer los ingresos derivados de la recaudación obtenida en los casos de fraudes de fondos públicos de forma
que la ciudadanía andaluza no sabe qué cantidades defraudadas están siendo realmente recuperadas. No sabemos nada de los planes de ajuste individualizados por consejería de los entes instrumentales. Desconocemos cuáles se encuentran en situación de equilibrio financiero por resultado. Los indicadores objetivos de los entes instrumentales son muy escasos y distan mucho de los presentados por las consejerías y las agencias administrativas. De nuevo, omiten la incorporación de su personal al anexo de personal y los PAIF que se han aprobado ya en el Consejo de Gobierno junto con el anteproyecto de Ley de Presupuestos, tal y como se establece en la Ley de Hacienda Pública. Nos dejan a oscuras, en ese sentido, hasta marzo, sin saber los objetivos que se alcanzarán durante el ejercicio, ni la memoria de evaluación económica de la inversión, ni la liquidación del presupuesto de 2016. Claro, para la transparencia nunca hay prisas, ¿verdad? Desconocemos la provincialización del gasto en inversiones. Dice usted, señora consejera, estos presupuestos vienen territorializados en 3. Hay 8 provincias, pero vienen territorializados. Varias provincias, proyectos de inversión sin provincializar y servicios centrales. La omisión de la información provincial les permite a ustedes pasearse, consejeros y consejeras, delegados y delegadas provinciales, para dar datos provinciales que no están ni en la memoria, ni en el informe económico financiero, ni en el anexo de inversiones. Ustedes de esa forma están despreciando a los diputados y a las diputadas de esta Cámara. Y el derecho de los andaluces de velar por el cumplimiento del principio de solidaridad y equilibrio territorial que figuran en nuestro Estatuto de Autonomía. Llévense los presupuestos, tráiganlos provincializados, porque, como usted dice, le damos la razón, señora consejera, la trazabilidad provincial es un ejercicio de transparencia. Me he preguntado por qué las prisas y he seguido la partida que más crece del presupuesto, la que tiene mayor ejecución, esa que se ejecuta al 100%, la única que se ejecuta al 100%, como tendría que ocurrir con todo. Adivina, adivinanza, ¿qué partida crece un montón y tiene un 100% de ejecución? La deuda. Señora consejera, en unos presupuestos prorrogados, ¿la deuda crece? Estos presupuestos garantizan el crecimiento de la deuda con la prioridad de su pago, porque otro de los éxitos del bipartidismo fue una reforma constitucional que no olvidamos, que dejó las prioridades sociales en segundo plano. Lo primero, la banca, dando prioridad número 1 al pago de la deuda, sus intereses y sus interesados. Lo último, la gente, sin garantía de recursos suficientes para los servicios públicos, sin garantía de recursos suficientes, y no lo estoy diciendo yo, usted misma lo reconoce, el sistema de financiación autonómica tiene una carencia en la suficiencia global del sistema. Eligieron banca en vez de profesorado, alumnado, escuelas y hospitales. En los últimos años empieza a hacerse preocupante la evolución y el peso de la deuda. En comparación con 2017 tenemos un aumento en términos nominales de 369 millones de euros, un 9,8% de crecimiento, casi 4 veces el crecimiento económico andaluz esperado. Dedicamos una cantidad equivalente al 2,74% del PIB y la evolución para los años siguientes no es positiva. Usted misma lo ha reconocido por el peso del FLA. ¿Van a negociar con el Estado central una reestructuración de la deuda, una modificación sustancial de las condiciones de la misma? Porque si seguimos así, año a año, vamos a ver que tenemos cada vez menos recursos para nuestro estado de bienestar. Defiendan los intereses de Andalucía y peleen de verdad para que el FLA no sea una soga al cuello de los andaluces y las andaluzas. La incertidumbre es otro de los elementos que impregna los presupuestos andaluces. La prórroga de los presupuestos generales del Estado por segundo año consecutivo, como resultado de la difícil crisis política e institucional que se está viviendo en este momento, puede afectar a los presupuestos andaluces. Faltan datos certeros sobre entrega a cuenta, porque en este momento son solo previsiones o comunicaciones del ministro Montoro y pueden verse afectadas tras la prórroga de los presupuestos. A esa incertidumbre se añade el peligro de la suspensión cautelar del decreto de las 35 horas. El caso de las 35 horas, que es otro ejemplo de cómo el Gobierno central de Mariano Rajoy utiliza el rodillo del centralismo cada vez que alguien se atreve a salirse mínimamente de su senda política. No es la primera vez que pasa con Andalucía. El Partido Popular no tiene un problema solo con Cataluña, sino con todas las formas de autonomía. ¿Qué efectos puede tener esta suspensión en términos económicos? ¿Ninguno? Acaba usted de decir que obedecerá al Tribunal Constitucional, pero incumplirá la sentencia, porque si obedece al Tribunal Constitucional y cumple la sentencia, esto se queda vacío. Tanto correr, y 6 días después de presentar las cuentas aquí, se enviaban las cuentas estatales a Bruselas con una ralentización del crecimiento y una bajada de la intensidad de los factores exógenos explicativos del mismo.
con una rectificación que usted ha comentado, pasa del 2,6 al 2,3% y se modifica también el dato de déficit para 2018. Y usted ha dicho, esto no modifica las previsiones. ¿Cómo que no modifica las previsiones del presupuesto? Hombre, en la recaudación, y modifica también, porque usted lo ha dicho, el Fondo de Compensación Interterritorial y la entrega a cuenta. Es que usted lo dijo. Además, si no afecta, ¿para qué hacen previsiones del crecimiento? No habría previsiones del crecimiento. Los presupuestos se basan en previsiones del crecimiento económico. Si un cambio en la previsión del crecimiento económico no afecta, no se utilizarían las previsiones del crecimiento económico. Claro que afectan. ¿Hay que presentar presupuestos autonómicos con los generales prorrogados? Por supuesto que sí, ahí le damos la razón. Llegado el momento es preferible presentar unos presupuestos autonómicos en una situación de prórroga presupuestaria estatal. Pero dadas las circunstancias, lo sensato hubiera sido precisión y rigor. Rigor en la ponderación de los factores externos de los que depende el crecimiento en Andalucía y en la consideración de la situación política que atraviesa España. La incertidumbre también se debe a la desconfianza. Existen una serie de elementos que, lejos de ser meros formalismos, son importantes y se convierten en elementos de desconfianza. El primero, los datos de ejecución. A 30 de septiembre, muchos casos de ejecución inferiores al 50%. Turismo y deporte, 46%. Empleo, empresa y comercio, 40%. Agricultura, pesca y desarrollo rural, 37%, fomento 33,8%, medio ambiente 33% y Fondo Andaluz de Garantía Agraria 21%. ¿Cómo podemos creernos otro presupuesto cuando del dicho al trecho hay un largo trecho y cuando el eje del cambio del modelo productivo se encuentran con estos niveles tan bajos de ejecución? En los presupuestos de 2017, para compensar la merma en el Fondo de Suficiencia Global y en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, previeron la venta de un lote de inmuebles por valor de 94 millones de euros. Finalmente, ustedes no despatrimonializaron porque los presupuestos generales del Estado se aprobaron. Para 2018 vuelven a prever la venta del lote de inmuebles para dar cobertura a la subida salarial recogida en la ley del presupuesto, es decir, van a hacer depender de la venta de inmuebles la recuperación del 5% de productividad y complementos de la Administración pública. Hombre, se ve que no han aprendido nada del lease and back y en vez de garantizar la subida salarial de los empleados públicos asegurando ingresos suficientes, la condicionan a la modificación del actual sistema de financiación autonómica, a la prórroga del presupuesto de 2017. Y si no se dan las condiciones, entonces se despatrimonializa. Pues mire, la despatrimonialización solo vale por un año, porque una vez vendidos los inmuebles ya no los tenemos. Prevén 65,6 millones de euros menos en ingresos por reintegro. Eso es porque la recaudación neta de ingresos por reintegros de ejercicios anteriores fue solo del 14,7% a 30 de septiembre. Estamos perdiendo recursos con reintegros de subvenciones que no llegan, con libramientos pendientes de justificar que no llegan a ejecutarse. Y la realidad es que van a caducar los expedientes y vamos a recuperar nada o casi nada para las arcas andaluzas, como pasó con los préstamos a la banca en España y en Andalucía. ¿Por qué lo incluyen en los ingresos si no se va a recuperar? Este presupuesto, por fin, contempla la devolución en febrero de 2018 de la paga extra. Por fin, el restante de la paga extra de 2012. Nosotros lo habíamos demandado en el presupuesto anterior, pero falta aún recuperación de derechos en el sector de la Administración. No se puede parar aquí. Continúa la falta de compromiso para fijar fecha de devolución de otros recortes como complementos autonómicos de las pagas extras de 2013 y 2014. Han vendido ustedes que nadie ganará menos de 1.000 euros mensuales por jornadas completas en 14 pagas en la Administración autonómica. Pero en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre ya se establecía un artículo de garantía de retribución mínima que se ha mantenido vigente en todas las leyes de presupuestos desde entonces. Es decir, traen como novedad algo que tiene 6 años, lo que quiere decir que ustedes lo han incumplido durante 6 años. Nosotros se lo hemos repetido en numerosas ocasiones con el personal forestal de Amaya. La Administración andaluza debería dar ejemplo y llevar por bandera las condiciones laborales de todos sus trabajadores y trabajadoras, pertenezcan o no al funcionariado. No se puede afirmar que nadie cobrará menos de 1.000 euros y, mientras tanto, promover la precariedad en colectivos de trabajadores y trabajadoras con funciones de gran relevancia dentro del sistema educativo o de salud. 061, Salud Responde, monitoras escolares. ¿Le suenan? Son la cara B de la Administración pública andaluza. Son las Kellys de los servicios públicos de Andalucía, todos ellos ganando menos de 1.000 euros al mes, menos de 900 euros al mes, todas ellas, porque la mayoría son mujeres.
Lo que siempre traen a estos presupuestos es la perpetuación de sus privilegios. Lo que siempre falta, ya por sexto año consecutivo, el aumento de la patrica. La mantienen en 480 millones de euros. En 2014 tendría que haber sido 600 millones y ahora debería estar en 900 millones. Qué falta de compromiso con la Administración local. Nada de la reorganización de los fondos carentes de personalidad jurídica. Usted misma, cuando le hice una pregunta, me dijo que los reincorporaría al ente público de crédito andaluz, que iban a estar a disposición de las pymes, instrumentos financieros eficientes, accesibles, diversificados, de acuerdo a sus necesidades de financiación. Eso no está en el presupuesto. Eso significa que ignoran lo más importante del tejido empresarial. El otro día, en la comparecencia de agentes sociales de la Ley de Emprendimiento, lo que más reclamaban los agentes sociales era la financiación, que se pusiera en marcha de una vez el ente público, el ente de crédito público andaluz. Con estos presupuestos no se atisba cambio de modelo productivo en el horizonte. Aunque en los últimos años Andalucía ha crecido a mayor ritmo que España y el resto de Europa, no se ha modificado el patrón de crecimiento típico de su especialización productiva. Cuando hay etapas expansivas, la economía andaluza crece por encima de la media, y cuando hay etapas recesivas, la economía andaluza decrece también por encima de la media. De esa forma, la brecha con el resto de España nunca se reduce. La presidenta habla de competitividad andaluza. Se le llena la boca de competitividad, pero la estrategia de competitividad global de la economía andaluza se ha logrado por la tendencia a la baja de los salarios, se ha logrado por la tendencia a la baja de los costes laborales. Somos más competitivos a costa de la ampliación de la brecha salarial. Estos presupuestos consolidan un modelo de ganancia espúrea de competitividad por destrucción de empleos de menor valor añadido, con intensificación de ritmos productivos y reducción de salarios. No lo digo yo, señora consejera, lo dice un catedrático de la Universidad de Sevilla, el señor Marchena. Se han destruido 324.000 empleos en el sector construcción porque se centró en el modelo especulativo. Nuestro modelo de recuperación de empleo en construcción es de rehabilitación, de obra civil, de barrios olvidados, de infravivienda, de eficiencia energética. La competitividad periférica y asiática no es la más deseable para la inserción global de la economía andaluza, sobre todo cuando hemos visto que no hay cambios en el modelo productivo de carácter extractivo y periférico. Con estos presupuestos se reafirman sus debilidades. Una tasa de desempleo de larga duración, inaguantable para la juventud, de más del 50% en algunos casos, con consecuencias muy graves de exclusión social que ha denunciado hasta el Defensor del Pueblo andaluz, con falta de inversión en investigación. Hay damnificados por 5 años con falta de inversión en educación. La política ha sido la política del empobrecimiento en Andalucía. Este viejo modelo productivo y la oportunidad desaprovechada para salir de la crisis reforzados con uno nuevo hace que el aumento de gasto público de estos presupuestos esté sustentado en una previsión de crecimiento económico explicado por factores exógenos. Y lo peor es que estos factores son incontrolables política y económicamente desde Andalucía. Estos factores incluyen bajos precios de petróleo, bajos tipos de interés, conflictos en Oriente Medio que aumentan nuestras visitas turísticas en Andalucía. La reivindicación del derecho a decidir del 4D y la autonomía del 28F fue una reivindicación social por encima de todo. Aunque ha habido avances, tras 40 años, nuestro PIB per cápita sigue estando en el 73% del dato medio español. Aquí se puede ver cómo continúa la brecha. En ningún momento recogen medidas para reducir la brecha socioeconómica que soportamos no solo con el resto de España, sino dentro de Andalucía. Según la última EPA, la población activa se ha reducido en 30.000 personas entre 2016 y 2017 y en 100.000 respecto a 2013. Al inicio de la crisis, la tasa de desempleo en Andalucía superaba en 4 puntos al dato estatal, mientras que ahora lo supera en 8 puntos, 25 frente a 17%. Estas cifras demuestran la incapacidad histórica para resolver los problemas económicos de Andalucía. Cada vez hay menos gente que tenga un empleo remunerado, lo busque activamente, porque las reformas laborales de Partido Popular y de Partido Socialista han logrado excluir definitivamente a muchas personas del mercado laboral, algo que confirman los tremendos datos sobre pobreza y exclusión social. 97 de cada 100 nuevos contratos de trabajo en Andalucía son temporales y ustedes no han dicho la palabra precariedad ni una sola vez en el informe económico financiero del presupuesto.
Más del 70% de los nuevos empleos que se crean en el sector servicio y el 40% de nuestras exportaciones, yo sí las voy a nombrar, tienen que ver con el sector agroalimentario y en particular con el aceite y las frutas. La realidad es que mientras no haya un cambio de modelo productivo en Andalucía, mientras no se deroguen las reformas laborales de Partido Popular y Partido Socialista, no va a haber cambio y mejora en el empleo, no tendremos salarios más altos y estos presupuestos no avanzan hacia un nuevo modelo productivo, no avanzan en absoluto, nada más que continúan con planes a todas luces fracasados. Para Podemos Andalucía sería imprescindible blindar legislativamente los niveles de gasto en educación pública y en sanidad en un 5 y un 7% del PIB. Estos presupuestos no logran determinar las necesidades de la población ni establecer un suelo de ingresos para satisfacerlas y garantizar los recursos suficientes. El aumento del gasto presupuestario está lejos de revertir recortes y de alcanzar niveles de gasto social aceptables, que pierde peso respecto al Producto Interior Bruto. La realidad es que estamos muy lejos de los objetivos que serían deseables para reducir la brecha social y económica de la comunidad andaluza con el resto de España, porque partimos de la base de que Andalucía y Cataluña fueron las dos comunidades que llevaron a cabo los mayores recortes en educación y en sanidad. De hecho, si consideramos los niveles de gasto respecto al Producto Interior Bruto, nos mantenemos por debajo de los valores de 2010 en las principales partidas. El peso del gasto sanitario se mantiene una décima por debajo del 6%, cuando en 2010 era el 6,5%. Está lejos del objetivo del 7%, que sería básico para empezar a converger con el resto de España. En el caso de la educación nos situamos en un 4,5% en lugar del 5% del PIB. Creemos que hay que mantener una coherencia de fondo, hay que garantizar el blindaje de los derechos y los servicios públicos fundamentales, construir los presupuestos desde una óptica diferente, determinar primero las necesidades de la población, garantizarlas, satisfacerlas, tener los recursos suficientes a nuestro estado de bienestar, que es la principal responsabilidad del Gobierno autonómico. Y el crecimiento de las inversiones, de un 1,2%, está por debajo del crecimiento esperado económico, siendo insuficiente para poder compensar el bajo nivel de inversiones que tenemos por parte del Estado. Estamos muy lejos del esfuerzo inversor de muchos países europeos y sin un esfuerzo inversor suficiente es prácticamente imposible converger hacia un modelo productivo menos dependiente y con mayor diversificación. Pero lo peor de todo, a 30 de septiembre, ustedes han reconocido solo el 22,76% de las obligaciones en inversiones reales y el 28,85% en transferencias en capital. Todo lo importante se retrasa. Ustedes retrasan todo lo importante. La brecha social es cada vez mayor en Andalucía. Aunque la economía está mejorando en su conjunto, se incrementa la población con salarios bajos y Andalucía sigue a la cabeza de España en índices de pobreza y exclusión social. Tras la crisis, los ricos siguen siendo más ricos. El índice de Gini ha pasado de 32,04 en 2009 a 34,69. La población que vive por debajo del umbral de la pobreza en 2009 era de 28,8 y en España de 20%. Nos separaban 8 puntos. Hoy nos separan 13 puntos. La peor de las brechas, la brecha social, ha aumentado en Andalucía. A esos millones de andaluces y andaluzas no les van a beneficiar las medidas fiscales regresivas que ustedes han puesto en marcha, pero sí les perjudicará ese modelo de empleo precario y de baja calidad que existe en nuestra tierra. En ningún caso apoyamos unos presupuestos que contribuyen a empeorar los problemas de brecha socioeconómica por la vía de la profundización de la regresividad fiscal. El Gobierno andaluz ha vendido el impuesto de la herencia para dar estabilidad a sus sanadías. Eso hace que estos presupuestos contribuyan a que el sistema tributario en su conjunto sea menos progresivo y menos justo. El peso de impuestos indirectos, como el IVA, que es de los menos progresivos del sistema tributario, es cada vez mayor, 34%, mientras que los impuestos directos aportan la mitad, el 17,3%. Las reformas autonómicas de bajada de la tarifa del IRPF y de práctica eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones han afectado a la composición de la recaudación. Es inaceptable, inverosímil e irresponsable para alguien que se dice socialista llevar a cabo estas medidas. La necesidad de una reforma tributaria en clave redistributiva es una prioridad que no tendrá cabida en estos presupuestos, que forman parte del ciclo de colaboración en políticas neoliberales PSOE-Ciudadanos. De nuevo, Andalucía
pierde una ocasión más para que se revierta el camino neoliberal emprendido con tanto entusiasmo por Susana Díaz. Los presupuestos se han utilizado como vía de promoción de la presidenta para incorporar medidas populares de bajada de impuestos, pero perjudiciales para la mayoría. Las reformas fiscales de reducción de tarifa autonómica y de eliminación del impuesto de herencia son regresivas, antisociales y favorecen en mayor medida a las rentas más altas y suponen pérdidas constatadas de 320 millones de euros. Ustedes afirman que va a ser la pérdida de 47,25 millones de euros con la bajada del ISD. Eso no hay quien se lo crea, señora consejera. La pérdida de esos recursos es el olvido de las necesidades de quienes no pagan impuestos, y no porque evadan, como los grandes patrimonios, no porque se lleven el dinero a paraísos fiscales, sino porque no llegan a percibir un sueldo mínimo para tener que pagarlo. Esos 320 millones de euros que se perderán podrían dedicarse a la renta mínima de inserción, porque por el nivel que tiene ahora no da cumplimiento al artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre garantía de condiciones dignas de la vida. Rechazamos la utilización de la recuperación como coartada populista para favorecer a las clases más pudientes a través de rebajas fiscales. Imagino que habrá leído el informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Nosotros también. Señala que, pese al rechazo social, esa figura, el impuesto sobre sucesiones, es ampliamente respaldada por la literatura hacendística con argumentos de redistribución y de moderación de la tendencia intergeneracional a la concentración de riqueza, y que existe además en la mayoría de los países de nuestro entorno. Dígame qué impuesto paga en Andalucía quien tiene una herencia de 100 millones de las antiguas pesetas. Un incremento de riqueza de esa cantidad. 0 euros. Gracias a ustedes. Y esa modificación debería hacerse en una iniciativa legislativa distinta y separada de la ley del presupuesto. Pero el Consejo Consultivo, claro, no les sirve. Solo les sirve para mirar la paja en ojo ajeno. No ven la viga en el propio, ni la notan. El otro día usted ponía de ejemplo, señora consejera, Galicia, 400.000 de mínimo exento. Castilla y León, 400.000 de mínimo exento. Han cometido ustedes una grave irresponsabilidad, porque la política fiscal hay que legitimarla. Aquí han cometido una grave irresponsabilidad los tres, el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, porque han convertido a Susana Díaz en la reina del dumping fiscal de España, a pulmón. Eso ha pasado por no incorporarnos al grupo de trabajo, que conste, ahí está el origen. La responsabilidad de la infrafinanciación de Andalucía, sí, por eso tiene la culpa de todo. Miren, la responsabilidad de cómo está Andalucía está dentro de Andalucía, porque somos excepcionales por nuestra renta de situación y nuestros recursos naturales y culturales. Convendrá mirar hacia adentro, señora Montero, y desde dentro, y sobre todo a las élites andaluzas, también a las élites políticas, en vez de desde fuera, para observar su inoperancia ante la entrada de fondos estructurales de la Unión Europea. Andalucía no ha cerrado su brecha estructural con Europa. ¿Por qué se llaman fondos estructurales? Para cambiar la estructura. ¿Por qué no somos todavía una economía emergente con la cantidad de fondos estructurales que llegaron aquí? Por sus políticas del empobrecimiento. Pues miren, lo que pretenden es afianzar y preservar la imagen deteriorada de Susana Díaz, que últimamente está dejando de moderado al Partido Popular. Igual que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, señora Montero, no se puede defender la socialdemocracia y matar el impuesto sobre la herencia, porque ustedes han sucumbido a la campaña mediática de la derecha en Andalucía. Clamor social, me decía el otro día, clamor social de legitimación. Ustedes han vendido sus principios a cambio de la estabilidad de la presidenta. Esos son sus principios. Los cambian por otros a los Groucho Marx cuando no les vienen bien. Hace mucho que ustedes son neoliberales. El viraje de sus políticas a la derecha es tal que se van a dar la vuelta. Han roto la base de la alianza de clases basada en salarios altos con una carga fiscal elevada mediante una fiscalidad progresiva con el objetivo de corregir las desigualdades sociales. Ustedes están utilizando el neoliberalismo como arma económica e ideología dominante en Andalucía. Miren, saben que en el fondo creo que su pareja política les va que ni pintada para ir de la mano. Le voy a decir una cosa, señora consejera. Mire, si el proyecto de ley supera todos los vetos de la oposición, presentaremos enmiendas parciales, como en anteriores ocasiones, y trataremos de ganarlas en las votaciones para que sean incluidas en las cuentas. Dice usted, retiren los presupuestos. Retírenlo si quieren diálogo. ¿Sabe de quién son estas palabras?
Estas palabras son de Antonio Hernando, el 13 de febrero de 2017, el exportavoz socialista en el Congreso de los Diputados. Ustedes no retiraron su enmienda a la totalidad y pretenden que la retiremos nosotros. ¿Lo que hacen ustedes en Madrid no vale en Andalucía? La ley más importante de Andalucía, que debería ser instrumento de diálogo, participación y mejora de la vida de la gente en nuestra tierra, se ha convertido en una herramienta de promoción social. Por eso, con esta enmienda de totalidad, pedimos su devolución para iniciar la construcción de unos presupuestos dialogados y participados, donde quepa toda la gente que vive en Andalucía. Muchas gracias, señora Lizárraga.